La víspera de Navidad siempre había sido igual para Hernán Vega. Una cena corporativa aburrida, conversaciones vacías sobre números y proyecciones, y el regreso solitario a su departamento de lujo en el centro de la ciudad. A los 42 años, tenía todo lo que había soñado cuando era joven. Una empresa próspera, dinero suficiente para vivir sin preocupaciones y el respeto de sus colegas. Pero mientras caminaba por las calles iluminadas con luces navideñas, se preguntaba por qué se sentía tan vacío. El aire frío le mordía la cara mientras ajustaba su abrigo de cachemira. Las familias pasaban a su lado, cargadas de regalos y risas, dirigiéndose a sus hogares calientes, donde alguien los esperaba. Hernán metió las manos en los bolsillos y siguió caminando, tratando de no pensar en su departamento silencioso que lo aguardaba. Al pasar por la plaza principal, algo lo hizo detenerse. En un banco, bajo la tenue luz de un farol, había una figura pequeña acurrucada. Al principio pensó que era un montón de ropa abandonada, pero cuando se acercó, vio que era una niña. Tenía tal vez 8 o 9 años, envuelta en una manta sucia y rasgada, los pies descalzos a pesar del frío que calaba hasta los huesos. La niña no levantó la vista cuando él se acercó, simplemente siguió mirando al suelo, temblando ligeramente. No tenía la expresión suplicante de quienes piden limosna en las calles. No extendía la mano ni pronunciaba palabra alguna. Solo estaba ahí, soportando el frío con una resignación que le partió el corazón. «¿Estás bien?», preguntó Hernán, agachándose para quedar a su altura. La niña alzó la vista por primera vez. Sus ojos eran grandes y oscuros, llenos de una tristeza que no debería existir en alguien tan joven. Lo miró con desconfianza, como si fuera un animal herido evaluando si él representaba una amenaza. «¿Tienes hambre?», insistió él, tratando de mantener la voz suave. Ella asintió casi imperceptiblemente, pero no se movió del banco. Hernán miró alrededor. Las calles estaban prácticamente vacías, las tiendas cerradas por la celebración navideña. No había refugios abiertos a esa hora, ni lugares donde una niña pudiera conseguir ayuda. El frío era brutal, y él sabía que si la dejaba ahí podría no sobrevivir a la noche. «Tengo comida en mi casa», dijo señalando hacia los edificios altos que se alzaban a unas cuadras. «Está caliente allá. Puedes comer algo y descansar». La niña lo estudió con esos ojos penetrantes, como si tratara de leer sus intenciones. Hernán se dio cuenta de que probablemente había aprendido a desconfiar de los adultos, y no la culpaba por eso. Él mismo había sido un niño desprotegido una vez, aunque de manera diferente. «No tienes que quedarte si no quieres», agregó, «solo hasta que pase el frío». Después de lo que parecieron horas, la niña se puso de pie lentamente. Era aún más pequeña de lo que había pensado, y tan delgada que parecía que un viento fuerte podría llevársela. Agarró la manta con fuerza y lo siguió a cierta distancia, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. El trayecto hasta su departamento fue silencioso. Hernán caminaba despacio, asegurándose de que ella pudiera seguirle el paso con sus pies descalzos. Cada tanto volteaba para verificar que aún estuviera ahí, y cada vez se encontraba con esa mirada cautelosa que lo seguía como una sombra. Cuando llegaron al elegante edificio donde vivía, el portero los miró con curiosidad, pero Hernán lo saludó con naturalidad y se dirigió al elevador. La niña observó todo con ojos bien abiertos. El mármol del vestíbulo, los espejos dorados, las luces brillantes. Era como si hubiera entrado a otro mundo. En el ascensor, Hernán notó cómo ella se encogía en la esquina más alejada, aferrándose a su manta. No había dicho una sola palabra desde que la encontró, y él comenzó a preguntarse si sabía hablar o si simplemente había decidido que el silencio era más seguro. Las puertas se abrieron en el piso 20, y él la guió por el pasillo hasta su departamento. Cuando abrió la puerta, la diferencia entre su mundo y el de ella se hizo aún más evidente. Su hogar era espacioso y moderno, lleno de muebles costosos y obras de arte, pero terriblemente vacío de vida humana. La niña se quedó en la entrada, sin atreverse a entrar. Hernán se dio cuenta de que sus pies estaban sucios y probablemente le dolían del frío. Sin decir nada,
Fue al baño y regresó con una toalla limpia y un recipiente con agua tibia. «Para tus pies», le dijo, poniéndolo frente a ella. Ella lo miró con sorpresa, como si nadie hubiera hecho algo así por ella antes. Lentamente, se sentó en el suelo y metió los pies en el agua. Cerró los ojos y por primera vez desde que la conoció, Hernán vio algo parecido al alivio en su rostro. Mientras ella se calentaba los pies, él fue a la cocina y comenzó a preparar algo simple, una sopa de pollo que tenía guardada en el refrigerador. El aroma llenó el departamento y cuando volteó, vio que la niña había entrado finalmente y estaba parada en la sala observando todo con curiosidad. «¿Cómo te llamas?», preguntó mientras removía la sopa. Ella no respondió, pero tampoco se alejó. Se quedó ahí, envuelta en su manta, como un fantasma que había decidido materializarse en su mundo de cristal y acero. Hernán sirvió la sopa en un tazón y se la ofreció junto con una cuchara. La niña la tomó con ambas manos, como si fuera algo precioso, y comenzó a comer lentamente. No devoró la comida como él esperaba, la saboreó, como si quisiera que durara para siempre. Mientras la observaba comer, Hernán se dio cuenta de que algo había cambiado en él. Por primera vez en años, no se sentía solo en su propio hogar. Había una presencia allí, pequeña y frágil, pero real, y aunque no sabía qué haría después, sabía que no podía dejarla regresar a ese banco helado. La niña terminó la sopa y levantó la vista hacia él. Sus ojos ya no parecían tan desconfiados, aunque seguían siendo cautelosos. Hernán le sonrió, una sonrisa genuina que hacía tiempo no sentía. «Puedes dormir en el sofá esta noche», le dijo. «Mañana veremos qué hacer». Ella asintió ligeramente y se acurrucó en el sofá aún envuelta en su manta. Hernán le trajo una almohada y una cobija limpia que ella aceptó sin decir palabra. Cuando apagó las luces y se dirigió a su habitación, se preguntó qué había hecho. Había traído a una niña desconocida a su casa, sin saber nada de ella, sin pensar en las consecuencias. Pero mientras se acostaba en su cama, escuchando los sonidos casi imperceptibles de alguien más respirando en su hogar, se dio cuenta de que no se arrepentía. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente solo. Hernán despertó más temprano de lo habitual. Algo extraño lo había inquietado durante la noche. No era el ruido, su departamento seguía siendo silencioso como siempre, sino la conciencia de que alguien más respiraba en su espacio. Se levantó con cuidado y salió de su habitación, encontrando a la niña exactamente donde la había dejado, acurrucada en el sofá, pero ahora dormía profundamente. La luz de la mañana entraba por las ventanas enormes, iluminando su rostro pequeño. Sin la tensión del miedo se veía aún más joven, casi frágil. Hernán se acercó en silencio y notó que tenía algunas cortadas en las manos y los brazos, pequeñas cicatrices que hablaban de una vida dura en las calles. Decidió preparar el desayuno sin hacer ruido. Mientras cocinaba huevos revueltos y tostadas, se preguntó qué sabía realmente sobre cuidar niños. Había crecido prácticamente solo, criado por una tía que apenas le prestaba atención, y desde entonces había evitado cualquier responsabilidad que no fuera su trabajo. Pero algo en esa niña lo había tocado de una manera que no podía explicar. Cuando terminó de cocinar, ella ya estaba despierta, sentada en el sofá con las rodillas contra el pecho, observándolo con esa mirada cautelosa que parecía ser su expresión natural. «Buenos días», le dijo, acercándose con un plato. «¿Dormiste bien?». Ella asintió levemente, pero no dijo nada. Tomó el plato y comenzó a comer despacio, como si cada bocado fuera algo que debía saborear por si no hubiera otro después. «¿Cómo te llamas?», preguntó Hernán, sentándose en el sillón frente a ella. La niña levantó la vista, lo miró durante un momento largo y después volvió a concentrarse en su comida. El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo. Era como si ella estuviera evaluando si podía confiar en él. Hernán no insistió. Terminó su propio desayuno y se levantó para vestirse. Tenía una idea. Si ella iba a quedarse aunque fuera un día más, necesitaba ropa limpia y zapatos. No podía seguir con esa manta sucia como única protección. «Voy a salir un momento», le dijo. «Puedes quedarte aquí si quieres.
Hay más comida en la cocina. La niña lo miró con algo parecido al pánico en los ojos, como si pensara que no iba a regresar. Hernán se agachó para quedar a su altura. «Voy a volver», le dijo con firmeza. «Te lo prometo». Ella estudió su rostro, buscando señales de mentira, y después asintió casi imperceptiblemente. El centro comercial estaba abarrotado de gente haciendo compras navideñas de último minuto. Hernán se dirigió a la sección de ropa para niños, sintiéndose completamente perdido. No sabía qué talla usar, qué le gustaría, ni siquiera si era apropiado que un hombre soltero comprara ropa para una niña desconocida. Escogió lo básico: jeans, camisetas, un suéter abrigado, ropa interior, calcetines y zapatos deportivos. Calculó la talla basándose en su tamaño, esperando no equivocarse demasiado. También compró un cepillo de dientes, champú y algunos productos básicos de higiene. Cuando regresó al departamento, la encontró exactamente donde la había dejado, como si no se hubiera movido en absoluto, pero notó que había lavado su plato y lo había puesto en la cocina. Era un gesto pequeño, pero significativo. «Te traje algunas cosas», dijo mostrándole las bolsas. Los ojos de la niña se abrieron cuando vio la ropa nueva. Tocó suavemente una de las camisetas, como si no pudiera creer que fuera para ella. «Puedes bañarte si quieres», le dijo Hernán. «Te voy a mostrar dónde está el baño». La llevó al baño y le mostró cómo funcionaba todo. Cuando salió y cerró la puerta, escuchó el sonido del agua corriendo y se dio cuenta de que sonreía. Era extraño cómo algo tan simple como el sonido de alguien bañándose en su casa podía hacerlo sentir acompañado. Media hora después, ella salió del baño transformada. Con la ropa limpia y el pelo mojado, se veía como cualquier niña normal. Pero sus ojos mantenían esa cautela, esa guardia que parecía nunca bajar completamente. «Te queda bien», le dijo Hernán, y por primera vez vio algo parecido a una sonrisa en las comisuras de su boca. Se sentaron en la sala, y él intentó iniciar una conversación nuevamente. «¿Tienes familia? ¿Alguien que te esté buscando?» La niña negó con la cabeza, pero no elaboró. Hernán sintió una punzada de tristeza por ella. No podía imaginar lo que era estar tan sola en el mundo a esa edad. «¿Cuántos años tienes?» Ella levantó 8 dedos, confirmando su estimación inicial. «¿Sabes leer?» Esta vez asintió, y Hernán se levantó para buscar un libro en su estudio. Encontró uno de cuentos infantiles que había comprado años atrás para el hijo de un cliente y nunca había regalado. Se lo mostró a la niña, y ella tomó el libro con cuidado, como si fuera algo valioso. Comenzó a leer en voz baja, y Hernán se sorprendió de lo bien que lo hacía. Su voz era suave pero clara, y leía sin dificultad. Fuera quien fuera, había recibido educación en algún momento de su vida. Estaban así cuando sonó el timbre. Hernán frunció el ceño. No esperaba a nadie, y fue a abrir la puerta. Del otro lado había una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño estricto y una expresión severa. «¿Señor Vega?», preguntó. «Soy Cecilia Morales, trabajadora social. Vengo por la niña». El corazón de Hernán se aceleró. ¿Cómo sabía ella que estaba ahí? «¿Perdón?» «Lucía Hernández», dijo la mujer entrando sin esperar invitación. «Tiene 8 años, es huérfana, y se escapó del hogar temporal donde estaba ubicada hace 3 días. Una vecina la vio entrar a este edificio anoche con usted». Hernán volteó hacia la sala, donde la niña había dejado de leer, y los observaba con ojos llenos de miedo. Ahora tenía un nombre: Lucía. «¿Usted cree que esto es un juego?», continuó Cecilia, acercándose a Lucía. «No puede simplemente llevarse a una menor de edad a su casa. Hay protocolos, procedimientos». «Solo traté de ayudar», dijo Hernán. «Estaba sola, en el frío». «Ella siempre está sola», interrumpió Cecilia. «Ya ha pasado por 4 hogares temporales en los últimos 2 años. Siempre se escapa. Es problemática». Hernán miró a Lucía, que ahora temblaba ligeramente. No de frío, sino de miedo, y en ese momento algo cambió en él. No iba a dejar que se la llevaran sin pelear. «¿Problemática?», repitió. «Es una niña de 8 años. Una niña traumatizada que ha sufrido demasiado», respondió Cecilia. «Y usted no está capacitado para manejar eso». Lucía se levantó del sofá y se acercó a Hernán,
agarrándose discretamente a su camisa. Fue la primera vez que lo tocó, y el gesto lo conmovió profundamente. «¿Qué le pasó?», preguntó Hernán. «¿Por qué está sola?». Cecilia suspiró, como si la pregunta la cansara. Sus padres murieron en un accidente hace 2 años. No tiene familia extendida. Ha estado en el sistema desde entonces, pero no se adapta. Huye constantemente. Hernán sintió que algo se rompía en su pecho. Miró hacia abajo, donde Lucía seguía aferrada a su camisa, y murmuró por primera vez desde que la conoció. Lucía. Era apenas un susurro, pero fue suficiente para que él supiera que no podía dejarla ir tan fácilmente. Cecilia se quedó otros 20 minutos, llenando formularios y explicando los procedimientos legales, mientras Lucía permanecía en silencio junto a Hernán. La trabajadora social le advirtió que llevarse a una menor sin autorización podría traerle problemas legales, pero también reconoció que él había actuado con buenas intenciones. «Si realmente quiere ayudar», le dijo antes de irse, «puede considerar ser un hogar temporal. Pero el proceso toma meses y requiere evaluaciones psicológicas, revisiones de antecedentes y capacitación. No es algo que se hace por impulso». Cuando finalmente se fue, Hernán se sentó en el sofá junto a Lucía, que había vuelto a acurrucarse con el libro entre las manos. «¿Así que te llamas Lucía?», le preguntó suavemente. Ella asintió, pero no levantó la vista del libro. «Es un nombre bonito», continuó él. «¿Sabes qué significa luz?». Esta vez sí lo miró, y Hernán vio algo de curiosidad en sus ojos oscuros. «Mi mamá me lo dijo una vez», murmuró Lucía, y su voz era tan baja que él tuvo que inclinarse para escucharla. Era la primera vez que hablaba desde que la conoció, y Hernán sintió como si hubiera ganado algo importante. «¿Te gustaba que tu mamá te leyera cuentos?». Lucía asintió, y por primera vez una sonrisa pequeña apareció en su rostro. «Todas las noches», dijo, «antes de dormir». Hernán se quedó callado, dejando que ella hablara a su ritmo. Después de unos minutos, Lucía continuó. «Pero ya no está. Ni papá tampoco». «Lo siento mucho», dijo Hernán, y lo decía en serio. «Debe ser muy difícil». «Los hogares no son como aquí», murmuró Lucía mirando alrededor del departamento. «Hay muchos niños y siempre hay ruido. Y algunas personas no son buenas». No elaboró más, pero Hernán entendió. Su corazón se encogió al pensar en lo que había pasado esta niña en solo 2 años. «¿Por eso te escapas?». «Prefiero estar sola», respondió ella. «Es más seguro». Hernán la observó. Esta niña pequeña que había aprendido que la soledad era preferible a la compañía de adultos que deberían protegerla. Se reconoció en ella de una manera que no había esperado. «¿Tienes hambre?», preguntó cambiando de tema. Lucía asintió, y él fue a la cocina a preparar el almuerzo. Mientras cocinaba, ella se acercó y se sentó en uno de los bancos altos, observándolo. «¿Siempre comes solos?», preguntó. «Sí», respondió Hernán. «¿Y tú?». «También. Bueno, con otros niños a veces, pero no hablamos mucho». Comieron en un silencio cómodo, y después Hernán le mostró el resto del departamento. Lucía se quedó fascinada con su estudio, lleno de libros desde el suelo hasta el techo. «¿Los has leído todos?», preguntó. «La mayoría», respondió él. «¿Te gustan los libros?». «Sí. En mi casa teníamos muchos. Mi mamá era maestra». Hernán le permitió explorar, y la vio tocar cuidadosamente los lomos de los libros como si fueran tesoros. Escogió uno de poesía infantil y se sentó en el suelo a leerlo. Los siguientes días siguieron un patrón similar. Hernán trabajaba desde casa, algo que rara vez hacía, mientras Lucía leía o dibujaba en papel que él le había dado. Poco a poco, ella comenzó a hablar más, contándole pequeñas cosas sobre sus padres, sobre los lugares donde había vivido, sobre los otros niños que había conocido. Una semana después del encuentro con Cecilia, Hernán tenía una cita médica de rutina que había programado meses atrás. Era solo un chequeo anual, nada importante, pero no quería cancelar. «¿Puedes quedarte sola unas horas?», le preguntó a Lucía. «Puedo pedirle a la señora del apartamento de al lado que venga a acompañarte». «No», respondió ella rápidamente. «Puedo quedarme sola, estoy acostumbrada». Hernán no se sintió cómodo con la idea, pero Lucía insistió.
Le dejó su número de teléfono, le mostró dónde estaba la comida y le prometió que regresaría pronto. La consulta médica comenzó como cualquier otra. El doctor Ramírez, quien había sido su médico durante años, le hizo las preguntas de rutina, le tomó la presión, le pidió análisis de sangre. Todo parecía normal hasta que llegaron los resultados. «Hernán, necesito que te sientes», dijo el doctor, y su tono había cambiado completamente. «¿Qué pasa?», preguntó, aunque algo en su estómago ya le decía que no eran buenas noticias. «Los análisis muestran algunos marcadores elevados. Necesitamos hacer más estudios, pero hay indicios de que podrías tener cáncer». La palabra cayó como una bomba en la consulta silenciosa. Hernán sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. «Cáncer», repitió como si no hubiera escuchado bien. «Necesitamos hacer una biopsia para confirmar, pero los síntomas que me describiste la última vez, la fatiga, la pérdida de peso, los dolores de estómago, junto con estos resultados, es muy probable». Hernán se quedó callado procesando la información. En una semana su vida había cambiado completamente. Había encontrado a una niña que necesitaba un hogar. Había comenzado a sentir que tenía un propósito. Y ahora esto. «¿Qué tipo de cáncer?», preguntó finalmente. «Probablemente de páncreas, pero necesitamos confirmarlo. Si es así, es agresivo, Hernán. Necesitaremos empezar tratamiento inmediatamente». El doctor continuó hablando sobre opciones de tratamiento, sobre estadísticas de supervivencia, sobre la importancia de empezar cuanto antes. Pero Hernán solo podía pensar en Lucía, esperándolo en casa, confiando en que él regresaría. ¿Cómo podía cuidar de una niña traumatizada cuando él mismo estaba enfrentando una batalla que podría no ganar? «Doctor», interrumpió, «si tengo cáncer, ¿cuánto tiempo me queda?». El doctor Ramírez suspiró. «Depende de muchos factores. Con tratamiento agresivo, algunos pacientes viven años, otros menos. No puedo darte una respuesta definitiva hasta que tengamos más información». Hernán asintió, sintiendo como si estuviera en un sueño. Programó las citas para los estudios adicionales y salió de la consulta como zombi. En el camino a casa, se preguntó qué había hecho. Había prometido a Lucía que podía quedarse, que estaría segura con él. Pero ¿cómo podía cumplir esa promesa si él mismo no sabía cuánto tiempo le quedaba? Cuando llegó al departamento, Lucía estaba leyendo en el sofá, exactamente donde la había dejado. Al verlo, sonrió. Una sonrisa genuina que ya no era tan rara, y corrió hacia él. «¿Cómo te fue?», preguntó. Y Hernán se dio cuenta de que era la primera vez que alguien le preguntaba sobre su día en años. «Bien», mintió abrazándola. «Todo bien». Pero mientras la abrazaba, se preguntó si estaba siendo egoísta. Lucía había perdido a sus padres, había sufrido en el sistema, había aprendido a no confiar en nadie. Y ahora él, la primera persona en quien había comenzado a confiar de nuevo, podría estar enfermo. Esa noche, mientras le leía un cuento antes de dormir, una tradición que habían comenzado sin darse cuenta, Hernán la observó. Se había acostumbrado a su presencia, a sus preguntas silenciosas, a la forma en que lo miraba como si fuera alguien importante. ¿Cómo podía decirle que todo podría cambiar otra vez? Los resultados de la biopsia llegaron 3 días después. Hernán estaba en su estudio, tratando de concentrarse en unos contratos, cuando sonó el teléfono. Lucía estaba en la sala dibujando en el suelo, completamente ajena a la tormenta que se avecinaba. «Hernán, es el doctor Ramírez. Los resultados están listos». «Dímelo directo», respondió cerrando los ojos. «Es cáncer de páncreas, etapa 3. Lo siento mucho». Las palabras resonaron en sus oídos como un eco distante. Etapa 3. Sabía lo suficiente para entender que no era una buena noticia. «¿Cuánto tiempo?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Con tratamiento agresivo, entre 6 meses y 2 años. Sin tratamiento, menos». Hernán colgó el teléfono y se quedó sentado en su silla, mirando por la ventana. Abajo, la ciudad continuaba su ritmo normal. La gente caminaba por las calles, vivían sus vidas. Pero para él todo se había detenido. Desde la sala llegaba el sonido de Lucía canturreando bajito mientras dibujaba. Era una melodía triste pero hermosa, probablemente algo que su madre le había enseñado.
El sonido lo partió en dos. ¿Cómo podía cuidar de una niña cuando él mismo estaba muriendo? ¿Cómo podía prometerle estabilidad cuando su propio futuro era tan incierto? Sería cruel permitir que se encariñara más con él, solo para abandonarla otra vez. Esa noche, después de cenar, Hernán se sentó frente a Lucía en el sofá. Ella había mejorado mucho en las últimas semanas. Sonreía más, hablaba de forma espontánea, incluso había comenzado a hacer bromas pequeñas. Verla así hacía que lo que tenía que hacer fuera aún más difícil. Lucía, necesito hablarte de algo importante. Ella levantó la vista de su libro y algo en su expresión cambió inmediatamente. Los niños que han sufrido desarrollan un instinto para detectar malas noticias. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz pequeña y cautelosa. Creo que sería mejor si regresaras con Cecilia. Ella puede encontrarte un hogar bueno, con una familia que pueda cuidarte mejor. Los ojos de Lucía se llenaron de una mezcla de confusión y dolor. ¿Hice algo malo? No, no, dijo Hernán rápidamente. No hiciste nada malo. Es solo que yo no soy la persona adecuada para cuidarte. ¿Por qué no? La pregunta era tan directa, tan honesta, que Hernán sintió que se le cerraba la garganta. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que estaba enfermo sin asustarla? ¿Cómo decirle que la estaba dejando ir porque la amaba demasiado como para hacerla sufrir otra pérdida? Porque tú mereces alguien que pueda estar contigo por mucho tiempo, dijo finalmente. Alguien joven, sano, que pueda darte todo lo que necesitas. Lucía lo miró fijamente, y Hernán vio en sus ojos que ella entendía más de lo que él había esperado. Los niños que han perdido a sus padres desarrollan una comprensión prematura de la mortalidad. ¿Estás enfermo?, preguntó. Hernán no pudo mentirle. Asintió lentamente. Sí. ¿Te vas a morir? La pregunta fue como un puñetazo en el estómago. Hernán sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se controló. No lo sé, respondió honestamente, pero es posible. Lucía se quedó callada por un momento largo, procesando la información. Cuando habló de nuevo, su voz era firme. Mis papás también se murieron, pero antes de morirse me cuidaron, me hicieron sentir amada. Lucía, tú me haces sentir amada también, continuó. No me importa si te vas a morir, todos se van a morir algún día, pero ahora estás aquí. Hernán sintió que algo se rompía en su pecho. Esta niña, que había perdido tanto, que había sufrido tanto, estaba tratando de consolarlo a él. No es tan simple, murmuró. Si me pongo muy enfermo, no podré cuidarte. Tendrás que verme sufrir, y luego tendrás que pasar por otra pérdida. Ya he pasado por pérdidas, dijo Lucía, pero también he pasado por estar sola, y estar sola es peor. Al día siguiente, Hernán llamó a Cecilia y le pidió que viniera al departamento. Cuando llegó, Lucía estaba en su habitación, porque ya tenía una habitación propia. Él le había dado la de huéspedes, empacando sus pocas pertenencias en una bolsa. ¿Está seguro de esto?, preguntó Cecilia. Ella se había adaptado muy bien aquí. Estoy enfermo, dijo Hernán. Cáncer. No puedo cuidar de una niña en mi condición. Cecilia frunció el ceño. ¿Tan avanzado está? Etapa 3. Los médicos dicen que tengo entre 6 meses y 2 años. Entiendo, dijo ella, pero su expresión era pensativa. ¿Pero ha considerado que tal vez ambos se necesitan? Ella no ha estado tan estable en años y usted... Bueno, parece diferente desde que está aquí. Hernán no respondió. Sabía que Cecilia tenía razón, pero también sabía que estaba tomando la decisión correcta. Era lo mejor para Lucía, aunque fuera lo más difícil para él. Cuando Lucía salió de la habitación con su bolsa, se veía pequeña otra vez, como la niña que había encontrado en el banco. Se acercó a él y le extendió algo. Era uno de los dibujos que había hecho, una imagen de los dos sentados en el sofá, leyendo juntos. «Para que no te olvides de mí», dijo. Hernán tomó el dibujo con manos temblorosas. No podía hablar. Lucía se dirigió hacia la puerta con Cecilia, pero antes de salir, se detuvo y se volteó hacia él. «Dijiste que podía quedarme», dijo, su voz apenas audible. «Me lo prometiste». Y con esas palabras, se fue. Hernán se quedó solo en su departamento, más silencioso que nunca.
Miró el dibujo que Lucía le había dado y por primera vez en años, desde que era niño, comenzó a llorar. Lloró por la injusticia de encontrar a alguien que lo necesitaba justo cuando él mismo se estaba rompiendo. Lloró por la soledad que había creído que no le molestaba hasta que la tuvo que enfrentar de nuevo. Lloró por una niña de 8 años que había perdido a sus padres, que había sufrido en el sistema y que ahora perdía a la primera persona en quien había vuelto a confiar. Pero sobre todo, lloró porque sabía que había roto una promesa. Y las promesas, especialmente las hechas a niños que ya habían perdido demasiado, eran sagradas. El departamento se sentía vacío, no solo de presencia humana, sino de esperanza. Hernán se sentó en el sofá donde Lucía había pasado tantas horas leyendo y se preguntó si había hecho lo correcto. En su mano, el dibujo de una niña que lo había visto como alguien digno de amor, incluso sabiendo que estaba roto. 2 semanas después, Hernán comenzó la quimioterapia. El hospital se había convertido en su segundo hogar, con sus pasillos fríos y el olor a desinfectante que se pegaba a la ropa. Las primeras sesiones fueron brutales, náuseas constantes, una fatiga que lo dejaba sin fuerzas ni para levantarse de la cama, y una sensación general de que su cuerpo estaba siendo atacado desde adentro. Pero lo peor no era el dolor físico, era la soledad. Su apartamento, que antes había sido su refugio, ahora se sentía como una tumba. Cada rincón le recordaba a Lucía: el sofá donde leía, la mesa donde dibujaba, la cocina donde habían compartido tantas comidas en silencio cómodo. Por las noches, cuando el silencio se volvía insoportable, sacaba el dibujo que ella le había dado y lo miraba hasta que se quedaba dormido. Una tarde, después de una sesión particularmente difícil, Hernán estaba acostado en su cama cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie y no tenía ganas de levantarse, pero el sonido persistió. Cuando abrió la puerta, se encontró con Cecilia, pero no estaba sola. Lucía estaba parada junto a ella, más delgada que antes, con ojeras pronunciadas y esa expresión distante que había tenido cuando la conoció. ¿Puedo pasar?, preguntó Cecilia. Hernán asintió, confundido. Lucía entró sin mirarlo, dirigiéndose directamente al sofá donde se sentó con las rodillas contra el pecho. ¿Qué pasó?, preguntó Hernán. Se escapó otra vez, respondió Cecilia. 3 veces en las últimas 2 semanas. La familia temporal está considerando devolverla al sistema. Hernán miró a Lucía, que seguía sin mirarlo. Parecía más pequeña, más frágil, como si hubiera retrocedido al estado en que la había encontrado. ¿Por qué se escapa?, preguntó, aunque temía la respuesta. Dice que quiere regresar aquí, dijo Cecilia, que usted le prometió que podía quedarse. Las palabras golpearon a Hernán como un puñetazo. Se acercó lentamente a Lucía y se sentó en el sofá junto a ella. «¿Lucía?», dijo suavemente. «¿Puedes mirarme?». Ella levantó la vista, y Hernán vio en sus ojos la misma desolación que había visto aquella primera noche en el banco. Pero también vio algo más, una determinación feroz, una negativa a rendirse. «Dijiste que podía quedarme», repitió, como había hecho el día que se fue. «Sí, lo dije», admitió Hernán. «Pero estoy enfermo, Lucía. No sé si puedo cuidarte bien. Yo puedo cuidarte a ti», dijo ella con una sencillez que lo desarmó por completo. Cecilia se aclaró la garganta. «Hernán, he estado pensando en lo que hablamos. Tal vez hubo una razón por la que ustedes se encontraron. Ella no se ha adaptado a ningún otro lugar, pero contigo es diferente. Pero mi enfermedad... Todos vamos a morir algún día», interrumpió Cecilia, usando casi las mismas palabras que Lucía había dicho semanas atrás. «La pregunta es, ¿quiere pasar el tiempo que le queda solo, o quiere pasarlo siendo importante para alguien?» Hernán miró a Lucía, que lo observaba con una esperanza cautelosa en los ojos. «¿Y si me pongo muy enfermo? ¿Y si no puedo cuidarte?». «Entonces yo te cuidaré», respondió Lucía, «como mis papás se cuidaron cuando papá tuvo gripe, como la gente que se quiere se cuida». Algo se rompió en el pecho de Hernán. Esta niña que había perdido tanto estaba dispuesta a enfrentar otra pérdida posible solo para no estar sola. Y él, que había estado tan concentrado en protegerla del dolor, no se había dado cuenta de que ella también lo estaba protegiendo a él.
¿Estás segura?, preguntó. Va a ser difícil. Voy a estar enfermo muchos días. Voy a necesitar ayuda. Estoy segura, respondió Lucía, y por primera vez en semanas, sonrió. Cecilia se quedó otra hora, hablando sobre los arreglos legales necesarios. Hernán tendría que convertirse oficialmente en padre temporal, lo cual requería evaluaciones y papeleo, pero ella agilizaría el proceso dadas las circunstancias especiales. También voy a buscar servicios de apoyo, dijo. Enfermeras que puedan ayudar cuando usted esté muy enfermo, un psicólogo para Lucía, recursos para familias en situaciones médicas complicadas. Cuando finalmente se fue, Hernán y Lucía se quedaron solos en el departamento que de repente volvía a sentirse como un hogar. ¿Tienes hambre?, preguntó Hernán. Sí, respondió Lucía. Pero te ves cansado, yo puedo hacer sándwiches. Fueron a la cocina juntos, y Hernán la observó mientras preparaba 2 sándwiches con el cuidado de alguien mucho mayor. Cuando terminó, se los llevó al sofá y se sentaron a comer. ¿Duele mucho?, preguntó Lucía. ¿La medicina que te ponen? Sí, respondió Hernán honestamente. Pero duele menos cuando no estoy solo. Mis papás decían que los abrazos ayudan cuando algo duele, dijo Lucía. ¿Sí? Sí. ¿Quieres que te dé un abrazo? Hernán asintió, y Lucía se acercó y lo abrazó con fuerza. Era un abrazo pequeño pero firme, lleno de una determinación que lo conmovió. Gracias, murmuró contra su cabello. De nada, respondió ella. Podemos abrazarnos todos los días si quieres. Esa noche Hernán le leyó un cuento como solía hacer, pero esta vez fue diferente. Lucía se había acurrucado junto a él en el sofá, y de vez en cuando notaba que él se veía cansado, tomaba el libro y leía un párrafo o 2. Era como si hubieran desarrollado un ritmo, una forma de cuidarse mutuamente sin necesidad de palabras. Antes de que ella se fuera a dormir, Hernán la abrazó fuerte. Lucía, esta vez va en serio. Te prometo que vamos a enfrentar esto juntos. Pero necesito que me prometas algo también. ¿Qué? Si algún día te sientes muy triste o si tengo un día muy malo me lo vas a decir. No te vas a escapar otra vez. Vamos a hablar de todo, ¿de acuerdo? De acuerdo, respondió ella. Pero tú también tienes que prometerme que no me vas a mandar lejos otra vez. Te lo prometo, dijo Hernán. Esta vez es para siempre. Lucía sonrió, una sonrisa genuina que iluminó toda su cara. Para siempre, repitió. Y por primera vez desde que había recibido el diagnóstico, Hernán sintió que tal vez, solo tal vez, tenía una razón para luchar. No solo por él, sino por esta niña extraordinaria que había decidido que él valía la pena, incluso roto, incluso enfermo, incluso muriendo. Juntos podían enfrentar cualquier cosa. La audiencia para la custodia temporal estaba programada para un martes lluvioso de febrero. Hernán se había despertado temprano, nervioso y con náuseas que no sabía si eran por la quimioterapia o por los nervios. Llevaba 3 semanas de tratamiento y aunque se sentía terrible físicamente, había algo en tener a Lucía en casa que lo hacía sentir más fuerte. Ella había insistido en acompañarlo al tribunal, a pesar de que Cecilia le había explicado que podía quedarse en casa con una niñera. «Quiero estar ahí», había dicho con esa determinación que ya Hernán conocía bien. «Es sobre nosotros, ¿verdad? Entonces tengo que estar». Ahora sentado en los duros bancos del juzgado, Hernán observaba a Lucía. Llevaba un vestido azul que él le había comprado especialmente para la ocasión. Tenía el cabello recogido en una cola de caballo y sus zapatos negros brillaban. Se veía como cualquier niña normal yendo a un evento importante, pero él notaba la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba las manos en su regazo. «¿Estás nerviosa?», le preguntó en voz baja. «Un poco», admitió. «¿Y tú?». «También un poco», respondió honestamente. Cecilia se acercó con una carpeta llena de papeles. «El juez Rivera está revisando el caso ahora», dijo. «Es un buen juez, justo pero estricto. Van a hacer preguntas difíciles sobre tu salud y tu capacidad para cuidar de Lucía». «¿Y si dice que no?», preguntó Hernán. «Entonces seguiremos luchando», respondió Cecilia. «Pero tengo esperanza. Los informes de los trabajadores sociales que han visitado tu casa han sido muy positivos. Y Lucía, bueno, ella ha cambiado mucho desde que está contigo. Cuando los llamaron,
Entraron a una sala sobria con paneles de madera y un escritorio alto, donde se sentaba el juez Rivera, un hombre de unos 60 años con cabello gris y lentes. «Señor Vega», dijo el juez, «tengo entendido que usted está solicitando la custodia temporal de Lucía Hernández, ¿es correcto?» «Sí, su señoría», respondió Hernán, poniéndose de pie. «Siéntese, por favor. Tengo varias preguntas sobre su situación. Primero, entiendo que usted está recibiendo tratamiento para cáncer de páncreas. ¿Puede explicarme cómo esto afecta su capacidad para cuidar de una menor?» Hernán había esperado esta pregunta, pero aún así sintió que se le secaba la boca. «Su señoría, es cierto que estoy enfermo. Tengo días difíciles, especialmente después de la quimioterapia. Pero también tengo días buenos, y en esos días puedo cuidar de Lucía sin problema. Además, tengo un sistema de apoyo. Cecilia viene a visitarnos regularmente. Tengo una enfermera que viene 2 veces por semana, y he arreglado para que una vecina pueda ayudar en caso de emergencia. ¿Y qué pasa si su condición empeora? He hecho arreglos legales para que Lucía esté protegida. Tengo un testamento que asegura su futuro financiero, y he hablado con Cecilia sobre planes a largo plazo». El juez tomó notas y luego se dirigió a Cecilia. «Señora Morales, ¿cuál es su evaluación profesional de esta situación?» «Su señoría, Lucía ha estado en múltiples hogares temporales en los últimos 2 años, y nunca se había adaptado como lo ha hecho con el señor Vega. Ha dejado de escaparse, está asistiendo a terapia regularmente, y sus calificaciones en la escuela han mejorado significativamente. Sí, la situación médica del señor Vega es complicada, pero ambos se benefician de esta relación. Y los riesgos psicológicos para la menor de enfrentar otra pérdida potencial. Hemos discutido esto extensamente con su psicóloga. Lucía entiende la situación médica del señor Vega, y su decisión de quedarse con él es informada. Ella siente que es mejor vivir con alguien que la ama, incluso si es temporalmente, que estar en un hogar donde no hay conexión emocional». El juez se volvió hacia Lucía. «Lucía, ¿puedes acercarte aquí?» Lucía se levantó y caminó hacia el escritorio del juez. Se veía pequeña parada ahí, pero su postura era recta y su expresión era seria. «Lucía, ¿entiendes por qué estamos aquí hoy?» «Sí», respondió con voz clara. «Para decidir si puedo quedarme con Hernán». «¿Y tú quieres quedarte con él?» «Sí». «¿Sabes que él está enfermo?» «Sí, tiene cáncer. A veces se siente mal después de que va al hospital, pero yo lo ayudo. Le traigo agua y le leo cuentos cuando está cansado. ¿No te da miedo que él se ponga peor?» Lucía se quedó callada por un momento, considerando la pregunta. «Sí, me da miedo», dijo finalmente. «Pero también me daba miedo estar sola. Y me daba miedo que nadie me quisiera nunca. Hernán me quiere, y yo lo quiero a él. Incluso si se pone muy enfermo, es mejor estar con alguien que te quiere que estar con extraños. Y si él no se mejora, entonces voy a estar triste», respondió Lucía, su voz temblando ligeramente. «Pero él me ha enseñado que estar triste por alguien que quieres es mejor que no tener a nadie a quien querer». El juez se quitó los lentes y los limpió lentamente. «Lucía, ¿hay algo más que quieras decirme?» «Sí», dijo ella, su voz fortaleciéndose. «Todos siguen preguntando qué va a pasar si Hernán se muere, pero nadie pregunta qué va a pasar si vivimos juntos y somos felices. Mis papás se murieron, pero antes de eso, fuimos felices. Eso no desaparece solo porque se terminó». El juez miró a Lucía por un momento largo, luego a Hernán, luego a Cecilia. «Voy a tomar un receso de 20 minutos para considerar mi decisión», dijo. Mientras esperaban afuera, Hernán se sentó junto a Lucía en el banco. «¿Cómo te sientes?», le preguntó. «Bien», respondió. «Dije la verdad». «Sí, la dijiste, estoy muy orgulloso de ti». «¿Crees que el juez va a decir que sí?» «No lo sé», dijo Hernán honestamente. «Pero sin importar lo que pase, quiero que sepas que estos meses contigo han sido los mejores de mi vida». Lucía se acurrucó contra él. «Los míos también». Cuando los llamaron de vuelta, el juez tenía una expresión seria. «Después de considerar todos los factores», dijo, «voy a conceder la custodia temporal al señor Vega. Sin embargo, esta decisión viene con condiciones estrictas, evaluaciones médicas regulares,
reportes mensuales de trabajadores sociales y terapia continuada para Lucía. Si en algún momento determino que la situación no es en el mejor interés de la menor, revisaré esta decisión. Hernán sintió que las rodillas se le debilitaban. Lo habían logrado. Gracias, su señoría, dijo, su voz quebrada por la emoción. No me las dé a mí, respondió el juez. Lucía acaba de demostrar más sabiduría que muchos adultos. Cuide bien de ella, señor Vega. Lo haré, prometió Hernán. Cuando salieron del tribunal, Lucía tomó su mano. ¿Esto significa que soy tu hija ahora?, preguntó. Todavía no oficialmente, respondió. Pero sí, para mí ya eres mi hija. Bueno, dijo ella con una sonrisa, entonces ya tengo una familia otra vez. Y caminaron juntos hacia casa, bajo la lluvia que había parado de ser fría. Los meses siguientes establecieron un ritmo que ninguno de los dos había esperado, pero que funcionaba. Hernán tenía quimioterapia los martes y viernes, días que marcaban en el calendario con una estrella azul. Los lunes, miércoles y jueves eran días buenos, cuando podía trabajar desde casa y ayudar a Lucía con la tarea. Los fines de semana eran variables. A veces lo pasaban acurrucados en el sofá viendo películas, y otras veces tenían suficiente energía para salir al parque o al museo. Lucía había desarrollado un sistema propio para cuidarlo. Los días de quimioterapia preparaba una estación de cuidados junto a su cama, un vaso con agua fresca, galletas saladas para las náuseas, el control remoto y siempre un libro que pudiera leerle si él no se sentía bien para leer solo. Había aprendido a preparar té de jengibre, siguiendo las instrucciones que la enfermera Carmen le había enseñado. «Eres mejor enfermera que muchos profesionales», le había dicho Carmen una tarde, mientras observaba a Lucía ajustar las almohadas de Hernán con cuidado experto. «Es que él me cuida a mí también», respondió Lucía simplemente. Así es como funciona una familia. La escuela había sido otro desafío. Hernán había decidido inscribir a Lucía en una escuela privada pequeña, donde pudieran entender su situación familiar especial. La directora, señora Martínez, había sido comprensiva cuando Hernán le explicó que algunos días Lucía podría llegar tarde o irse temprano si había emergencias médicas. Al principio, Lucía había tenido problemas para hacer amigos. No sabía cómo explicar su situación, que vivía con un hombre que no era su padre biológico, que estaba enfermo, que ella misma había sido huérfana. Pero gradualmente comenzó a abrirse, especialmente con una niña llamada Elena, cuya abuela había tenido cáncer. Elena dice que su abuela se puso mejor después de la quimioterapia. Le contó Lucía una tarde mientras hacían la tarea juntos. Dice que a veces las medicinas funcionan. A veces sí, respondió Hernán cuidadosamente. Los doctores dicen que mi cáncer está respondiendo al tratamiento. Eso es bueno. Era cierto. Los últimos análisis habían mostrado que el tumor había disminuido de tamaño. No era una cura, pero era esperanza, y eso era más de lo que habían tenido al principio. ¿Eso significa que no te vas a morir?, preguntó Lucía. Significa que tal vez vamos a tener más tiempo juntos del que pensábamos, respondió Hernán. Pero no puedo prometerte que voy a vivir para siempre. Nadie puede prometer eso. Eso está bien, dijo Lucía. Nadie vive para siempre, pero podemos ser felices mientras estamos aquí. Esa filosofía, expresada por una niña de 8 años, se había convertido en su mantra familiar. Un día, Cecilia llegó con noticias importantes. «El Estado está considerando acelerar el proceso de adopción formal», le dijo a Hernán mientras Lucía estaba en la escuela. «Normalmente tomaría años, pero dada tu situación médica y lo bien que Lucía se ha adaptado, el juez está dispuesto a considerar una adopción plena». «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Hernán. «Significa que sería su padre legal en todos los sentidos. Ella llevaría tu apellido, tendría todos los derechos de herencia. Y si algo te pasara, tendrías el derecho de designar quién la cuidaría después». Hernán sintió una mezcla de emoción y miedo. «¿Y si mi salud empeora antes de que se complete el proceso?». «Por eso quieren hacerlo rápido», respondió Cecilia. «Pero Hernán, necesito preguntarte algo difícil. Si adoptas a Lucía y después, si lo peor pasa, ¿tienes a alguien que pueda cuidarla?». Era una pregunta que había estado evitando. Hernán no tenía familia cercana.
Sus padres habían muerto años atrás y no tenía hermanos, pero había estado pensando en una posibilidad. Carmen, dijo finalmente, la enfermera. Hemos hablado mucho en estos meses, y ella ha mencionado que siempre quiso tener hijos pero nunca pudo. Tiene 50 años, es soltera, y ya conoce a Lucía. ¿Crees que ella estaría dispuesta? No lo he preguntado directamente, pero creo que sí. Lucía también la quiere mucho. Esa noche, durante la cena, Hernán le contó a Lucía sobre la posibilidad de la adopción. ¿Eso significa que seré Lucía Vega?, preguntó, sus ojos brillando. Si es lo que quieres, sí. Sí quiero, dijo saltando de su silla para abrazarlo. Quiero ser tu hija de verdad. Ya eres mi hija de verdad, le dijo abrazándola fuerte. Los papeles solo lo van a hacer oficial. Esa noche, mientras le leía un cuento antes de dormir, Lucía le hizo una pregunta que lo sorprendió. ¿Crees que mis papás están orgullosos de mí? ¿Por qué preguntas eso? Porque a veces me siento mal por ser feliz contigo, como si estuviera traicionándolos o algo así. Hernán cerró el libro y la miró con seriedad. Lucía, ¿sabes qué es lo que más quieren los papás para sus hijos? ¿Qué? Que sean felices y que estén seguros. Tus papás te amaban tanto que lo único que querrían es saber que alguien te está cuidando, que alguien te quiere, que no estás sola. Creo que están muy orgullosos de lo valiente y cariñosa que eres. ¿Y crees que les caerías bien? Hernán sonrió. Espero que sí. Pero ¿sabes qué? No estoy tratando de reemplazarlos. Ellos siempre van a ser tus papás. Yo soy el papá que tienes ahora. Eso está bien, dijo Lucía. Se puede tener más de una familia, ¿verdad? La que tienes antes y la que tienes ahora. Exactamente. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Hernán se quedó despierto mirando por la ventana. 6 meses atrás había estado muriendo solo. Ahora, todavía estaba enfermo, todavía enfrentaba una batalla incierta, pero tenía una razón para levantarse cada mañana. Tenía una hija, y por primera vez desde el diagnóstico, cuando pensaba en el futuro, no pensaba solo en cuánto tiempo le quedaba. Pensaba en graduaciones escolares, en enseñarle a manejar, en caminarla al altar algún día. Tal vez no viviría para ver todo eso, pero ahora tenía esperanza de que podría ver al menos algo de eso. Los médicos decían que el optimismo no curaba el cáncer, pero Hernán sabía que tener algo por lo cual luchar sí lo hacía más fuerte. Y Lucía le había dado la razón más poderosa de todas, el amor incondicional de una hija que había elegido verlo como su héroe, incluso roto, incluso imperfecto, incluso mortal. En el cuarto de al lado, escuchó a Lucía hablar dormida, algo que hacía a veces. Esta noche, murmuró, «Te quiero, papá». Y Hernán supo que, sin importar lo que el futuro trajera, ya había ganado la batalla más importante de su vida. La audiencia final para la adopción estaba programada para un viernes de mayo, casi 8 meses después de que Hernán encontrara a Lucía en el banco. El día amaneció soleado, y él lo tomó como una buena señal. Sus últimos análisis médicos habían mostrado una mejoría continua. El tumor seguía reduciéndose y los marcadores en sangre habían bajado significativamente. Los médicos usaban palabras como remisión parcial y respuesta favorable, que aunque no garantizaban nada, le daban esperanza. Lucía había elegido su vestido favorito, uno amarillo con pequeñas flores que le había regalado Carmen por su 9º cumpleaños el mes anterior. Habían celebrado con una fiesta pequeña en el departamento. Carmen, Cecilia, Elena y su familia, y la señora Rodríguez del apartamento de al lado, quien se había convertido en una especie de abuela adoptiva para Lucía. ¿Estás nerviosa?, le preguntó Hernán mientras desayunaban. No, respondió Lucía sorprendiéndolo. Esta vez no estoy nerviosa. ¿Por qué no? Porque ya sé cuál va a ser la respuesta, dijo con esa confianza que a veces lo asombraba. Somos una familia. Los papeles solo van a decir lo que ya sabemos. En el tribunal se encontraron con Cecilia, quien traía una sonrisa enorme. Tengo buenas noticias preliminares, les dijo. El juez Rivera ya revisó todos los documentos. Los reportes médicos son excelentes. Las evaluaciones psicológicas de Lucía
muestran una adaptación perfecta y los trabajadores sociales no han reportado ningún problema en todo este tiempo. ¿Eso significa que está decidido?, preguntó Hernán. Básicamente, pero aún tenemos que pasar por la ceremonia oficial. El juez quiere hablar con ambos una vez más. Cuando los llamaron, el ambiente en la sala era completamente diferente al de la primera audiencia. El juez Rivera sonreía. Había flores en un jarrón sobre su escritorio y varios empleados del tribunal estaban presentes como testigos. «Señor Vega, Lucía», dijo el juez, «es un placer verlos aquí en circunstancias tan positivas. Los reportes que he recibido durante estos meses han sido extraordinarios». Se dirigió a Hernán primero. «Señor Vega, hace 8 meses usted estaba enfrentando una enfermedad grave y una niña estaba sin hogar. Hoy sus análisis médicos muestran una mejoría significativa y Lucía ha florecido bajo su cuidado. ¿Cómo se siente respecto a convertirse oficialmente en el padre de Lucía?» «Su señoría, estos han sido los meses más importantes de mi vida», respondió Hernán. «Lucía me ha enseñado que ser padre no se trata de ser perfecto o de tener todas las respuestas. Se trata de amar incondicionalmente y estar dispuesto a luchar por esa persona todos los días. Estoy listo para ser su padre legalmente, pero en mi corazón ya lo he sido desde el día que decidió quedarse conmigo». El juez asintió y se volvió hacia Lucía. «Lucía, ¿entiendes lo que significa que Hernán te adopte oficialmente?» «Sí», respondió con claridad. «Significa que vamos a ser familia para siempre, sin importar qué pase. ¿Y eso es lo que quieres?» «Sí, él es mi papá y yo soy su hija. Los papeles solo van a hacer que todo el mundo lo sepa también». El juez sonrió ampliamente. «En ese caso es mi honor declarar que la adopción está aprobada. Lucía Hernández. Ahora oficialmente eres Lucía Vega, hija legal de Hernán Vega, con todos los derechos y responsabilidades que eso conlleva». La sala estalló en aplausos. Carmen lloraba abiertamente desde la galería y Cecilia estaba limpiándose los ojos con un pañuelo. Lucía saltó de su silla y corrió hacia Hernán, quien la levantó en sus brazos y la giró en el aire. «Ya somos familia oficial», gritó Lucía y todos en la sala se rieron. «Ya éramos familia», le susurró Hernán. «Ahora solo tenemos el certificado para probarlo». Después de firmar todos los papeles y tomar fotos oficiales, salieron del tribunal como padre e hija legalmente reconocidos. En la acera, Lucía tomó la mano de Hernán. «¿Podemos ir a casa ahora?», preguntó. «Por supuesto», respondió. «¿A qué quieres que vayamos?» «A nuestro hogar», corrigió ella. «Porque ahora es oficial. Es nuestro hogar». Esa tarde organizaron una pequeña celebración en el departamento. Carmen había preparado un pastel con Familia Vega, escrito en azul, y todos los amigos que habían estado presentes durante este viaje estaban ahí. Cecilia, Elena y sus padres, la señora Rodríguez, y hasta la maestra de Lucía, quien había venido después de clases. «Quiero hacer un brindis», dijo Hernán, levantando su vaso de jugo. «Por Lucía, quien me enseñó que a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperas». «Y por papá», gritó Lucía, levantando su vaso, «quien me enseñó que las familias no solo nacen, también se eligen». Mientras todos brindaban, Hernán miró alrededor de la sala llena de risas y conversación. 8 meses atrás, este lugar había sido un mausoleo silencioso. Ahora vibraba con vida, con amor, con el ruido hermoso de las personas que se importan entre sí. Más tarde, cuando todos se habían ido y estaban limpiando, Lucía encontró algo entre los regalos que habían traído los invitados. «¿Qué es esto?», preguntó sosteniendo una caja pequeña envuelta en papel dorado. «No sé», dijo Hernán. «Ábrela». Dentro había un collar delicado con un dije en forma de corazón. Tenía una inscripción: «Para Lucía, con amor de mamá y papá, los primeros». Lucía miró la tarjeta adjunta. Era de Carmen, quien había escrito: «Encontré esto en una tienda de antigüedades. El vendedor dijo que perteneció a una maestra que había muerto. Pensé que tal vez tus padres del cielo querían darte un regalo en este día especial». Lucía se quedó callada por un momento, tocando el collar con cuidado. «¿Crees que realmente es de ellos?», preguntó. «No sé si es literalmente de ellos», dijo Hernán,
pero creo que es su forma de decirte que están felices por ti, que aprueban nuestra familia. Lucía asintió y le pidió que le pusiera el collar. Ahora tengo algo de mis primeros papás y algo de mi papá de ahora, dijo. Mi corazón está completo. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Hernán se sentó en su estudio y escribió en el diario que había comenzado a llevar desde el día del diagnóstico. En la última entrada escribió: Hoy me convertí oficialmente en el padre de Lucía Vega. Hace un año, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí con una hija, luchando contra el cáncer pero más feliz de lo que he sido nunca, no lo habría creído. La vida tiene una forma extraña de darte exactamente lo que necesitas en el momento exacto en que lo necesitas. Lucía me salvó tanto como yo la salvé a ella. Tal vez esa es la definición real del amor: salvarse mutuamente sin siquiera darse cuenta de que lo están haciendo. Cerró el diario y fue a revisar a Lucía, algo que había hecho todas las noches durante 8 meses. Estaba dormida, abrazando el oso de peluche que él le había comprado, con el collar nuevo brillando suavemente a la luz de la luna. «Buenas noches, hija mía», susurró. Y por primera vez en su vida Hernán Vega se sintió completamente en casa. 3 años después. El sol de la tarde entraba por las ventanas del estudio, iluminando a Lucía mientras hacía su tarea en el escritorio que Hernán había mandado hacer especialmente para ella. Ahora tenía 12 años. Ya no era la niña pequeña y frágil que había encontrado en el banco, sino una preadolescente con opiniones fuertes, sonrisa fácil y una determinación que seguía sorprendiéndolo todos los días. Hernán estaba en el sofá, revisando algunos documentos de trabajo. Los análisis médicos de la semana anterior habían sido excelentes. 3 años en remisión completa. Los médicos ya no hablaban en términos de sí, sino de cuándo estaría completamente curado. El cáncer, que una vez había sido una sentencia de muerte, ahora era simplemente parte de su historia, una cicatriz que había sanado pero que los había hecho más fuertes. «Papá», dijo Lucía sin levantar la vista de sus matemáticas, «Elena me invitó a su casa el sábado para una pijamada». «¿Quiénes van a estar?» «Solo Elena, Sofía y Andrea. Vamos a ver películas y hacer galletas con la mamá de Elena». «Suena divertido», respondió Hernán. «Pero recuerda que el domingo tengo cita con el doctor». «Lo sé», dijo Lucía. «¿Quieres que vaya contigo?» Era una oferta que hacía cada 3 meses desde que era lo suficientemente mayor para entender completamente lo que significaban las citas de seguimiento. Hernán siempre le decía que no era necesario, pero sabía que ella preguntaba porque quería estar ahí, porque habían enfrentado todo juntos desde el principio. «No, está bien. Carmen va a venir conmigo. Tú quédate en la pijamada y diviértete». Carmen se había convertido en parte integral de sus vidas. Oficialmente era aún su enfermera, pero en realidad era familia. Lucía la llamaba tía Carmen, y Hernán había llegado a considerarla su mejor amiga. Cuando él había hecho su testamento actualizado después de la adopción, había nombrado a Carmen como tutora de Lucía en caso de que algo le pasara. Una conversación que habían tenido frente a Lucía para que ella también estuviera de acuerdo. «Está bien», había dicho Lucía en ese momento. «Tía Carmen ya sabe cómo me gusta el té cuando estoy triste y conoce todas mis historias». Ahora, 3 años después, esa contingencia parecía cada vez más lejana, pero Hernán se sentía mejor, sabiendo que Lucía estaría protegida sin importar qué pasara. «Terminé las matemáticas», anunció Lucía, cerrando su cuaderno. «Podemos cocinar juntos». Era una tradición que habían desarrollado. Cocinar la cena juntos mientras se contaban sobre sus días. Lucía había resultado ser una cocinera natural, y Hernán disfrutaba estos momentos de normalidad doméstica que nunca había imaginado que tendría. Mientras preparaban pollo con verduras, Lucía le contó sobre un proyecto escolar. «Tenemos que escribir sobre alguien que admiramos», dijo mientras cortaba zanahorias con el cuidado que él le había enseñado. «Quiero escribir sobre ti». «¿Sobre mí?», preguntó Hernán sorprendido. «¿Por qué?» «Porque me enseñaste que ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto aunque tengas miedo». Hernán se detuvo en lo que estaba haciendo y la miró. «Lucía, tú me enseñaste eso a mí. Ese día en el tribunal,
cuando le dijiste al juez que preferías estar triste por alguien que amas que no tener a nadie a quien amar, esa fue una de las cosas más valientes que he escuchado nunca. Bueno, dijo Lucía con una sonrisa, entonces nos enseñamos el uno al otro. Después de cenar se sentaron en el balcón como solían hacer las noches cálidas. El departamento había cambiado mucho en 3 años. Había fotos familiares por todas partes, dibujos de Lucía en el refrigerador, libros infantiles mezclados con las novelas de Hernán, y el tipo de desorden cómodo que viene de 2 personas que realmente viven juntas. «¿Papá?», dijo Lucía recostada contra él mientras miraban la ciudad. «¿Alguna vez te arrepientes?» «¿De qué?» «De llevarme a casa esa noche. Tu vida era más fácil antes». Hernán la abrazó más fuerte. «Lucía, antes de conocerte, yo no estaba viviendo realmente. Estaba existiendo. Tenía dinero, tenía una carrera exitosa, tenía todo lo que pensé que quería, pero no tenía a alguien a quien amar, alguien que me amara de vuelta, alguien que me hiciera querer ser mejor persona cada día. ¿Pero no extrañas la tranquilidad? ¿No tener que preocuparte por nadie más? La tranquilidad está sobrevalorada», dijo Hernán con una risa. «Además, ¿quién dice que no tengo tranquilidad? Esta aquí contigo, esta es mi tranquilidad». Lucía se quedó callada por un momento. «A veces pienso en mis primeros papás», dijo finalmente, «y me pregunto si estarían celosos de que te amo tanto. ¿Tú qué crees?» «Creo que estarían felices de que encontré a alguien que me cuida como ellos me cuidaban. Creo que se conocerían y serían amigos». «Yo también lo creo», dijo Hernán. «¿Y sabes qué? Creo que ellos me ayudaron a encontrarte esa noche». «¿De verdad? ¿De verdad? Porque de todas las calles de la ciudad, de todos los bancos, yo pasé por el tuyo exactamente cuando me necesitabas». Lucía sonrió y se acurrucó más contra él. «¿Papá?» «Sí. Gracias por no dejarme en el banco». «Gracias por quedarte», respondió Hernán. Mientras la ciudad se iluminaba abajo de ellos, padre e hija se quedaron abrazados en el balcón, 2 personas que se habían encontrado en el momento exacto en que ambos necesitaban ser encontrados. El hombre que había estado muriendo solo había aprendido a vivir amando. La niña que había perdido todo había aprendido que las familias pueden nacer en los lugares más inesperados. Y en la brisa nocturna, si uno escuchaba con cuidado, se podía oír el eco de una promesa cumplida. Nunca más vas a estar sola. Nunca. Algunos años después, cuando Lucía escribiera en su ensayo universitario sobre la persona que más había influido en su vida, terminaría con estas palabras: «Mi papá dice que él me salvó, pero la verdad es que nos salvamos mutuamente. Él me enseñó que el amor no es perfecto, pero es incondicional. Y yo le enseñé que a veces las mejores cosas de la vida vienen disfrazadas de problemas. Somos 2 lados del mismo corazón, y juntos estamos completos». Pero esa noche en el balcón eran simplemente un padre y su hija, mirando las estrellas y sabiendo que habían encontrado su lugar en el mundo, el uno junto al otro, para siempre. ¿Te llegó al corazón la historia de Hernán y Lucía? Esta emotiva historia nos recuerda que las familias más hermosas a menudo nacen de los encuentros más inesperados y que el amor verdadero puede florecer incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, no olvides darle like al video y compartirlo con esas personas especiales que necesitan recordar que nunca es demasiado tarde para encontrar una familia y que a veces los ángeles llegan disfrazados de extraños en bancos helados. Queremos conocerte mejor y saber de dónde nos sigues. ¿Desde qué país estás viendo este video? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Nos encanta conectar con nuestra comunidad internacional. Si estas historias que tocan el alma forman parte de lo que buscas en tu día a día, considera suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras emotivas narraciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que inspiran, emocionan y nos recuerdan lo hermosa que puede ser la vida cuando abrimos nuestro corazón a los demás.